Bienvenidos y paz a vosotros. Este es un culto de recepción del sábado en el cual tenemos la enorme oportunidad de poder estudiar la palabra de Dios y también meditar en ella, además de recibir el día del Señor. Quiero invitarles, hermanos, a que participen con nosotros en esta oración para iniciar este culto de recepción del Día del Señor, en el cual también tendremos la oportunidad, como ya lo comenté, de analizar la palabra. Vamos a escuchar, a tener esta oración, por favor. Oremos. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque tú nos has bendecido este día y nos llenas de tus misericordias. Gracias porque a lo largo de esta semana has sido con nosotros y en esta parte nuevamente, en la parte oscura de tu día santo, nos permites tener la paz y meditación de tu palabra para ser confortados y mejorada nuestra fe como el conocimiento en tu palabra. Llénanos de tu paz, Señor, bendice a aquellos hermanos que tienen necesidad de ti, en sus oraciones y en sus peticiones de salud. Sé con ellos, Señor, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos a tener la lectura de la ley de Dios, como es nuestra buena costumbre, en la cual también tenemos que meditar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17 la palabra de Dios. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, esta es la eterna ley de Dios, como siempre recordamos y siempre tendremos la recomendación de ponerla en práctica. El himno que vamos a escuchar es entonado por el coro Sion Israel y se titula Viste tú. Es un canto hermoso que hemos escuchado y ahora vamos a volverlo a tener dentro de este culto, también para fortificación o fortalecimiento de nuestro espíritu. Viste tú.
Gracias a Dios por el canto del coro Sion Israel. El día de hoy nuestro hermano joven Jacob Urrutia nos va a acompañar en la predicación, y así es que vamos a tener la oportunidad de escucharlo en un tema importante dentro de la meditación de la palabra y la palabra profética, que va a hablar acerca de esa profecía de los 2300 días de tarde y mañana. Así es que yo le invito a que pongamos atención a nuestro joven hermano y predicador para que tenga usted la oportunidad de meditar, conocer y aprender también si fuera el caso. Dios les bendiga y Dios bendiga a nuestro predicador. Paz a vosotros, amados hermanos. En esta parte oscura del día del reposo les voy a pedir que me acompañen a estudiar un tema, el cual lleva por título Los 2300 días de tardes y mañanas. Vamos a comenzar. Este tema se centra en el capítulo número 8 del libro de Daniel. Dicho capítulo, fue escrito en el año 552 a.C. En este capítulo se narra la lucha que hay entre un carnero y un macho cabrío. Ambos animales imponentes van a tener una característica especial, y vamos a empezar a hablar de ella, que serán los cuernos. Acompáñenme a leer en el versículo número 3 hasta el versículo número 7. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquí el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en el río, en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, y lo derribó, lo echó por tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Estos animales tienen una representación, ¿sí? El carnero, por un lado, con 2 cuernos, representa al imperio medo-persa, siendo los persas los más fuertes de esta alianza. Por eso es que se refiere que aquel carnero tiene 2 cuernos, pero uno es más alto que el otro. Vendrá a representar a los persas, ¿sí? Mientras que del otro lado tenemos al macho cabrío, al cual será la figura de Grecia, ¿sí? Y los cuernos representan tanto a un imperio como a un emperador, un reino o un rey, ¿sí? Y vamos a ver qué más encontramos, porque en este capítulo número 8 no solamente nos da la visión, sino también nos da una parte de la interpretación. Acompáñenme al verso número 20. Dice: En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos,
Estos son 2 reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí lo tenemos. No es una interpretación propia o una imaginación del hombre, sino que realmente el capítulo número 8, versos más adelante, nos va a revelar un poco de la interpretación de esta visión. Y aquí lo tenemos. La afirmación de que esos animales representan tanto como a Medos y a los persas, y por otro lado a Grecia, al igual que sus cuernos, los reyes o los emperadores de dichos imperios. Continuando con esa explicación, debemos entender la representación de aquellos cuernos, ¿sí? Vamos al verso número 8 de este mismo capítulo. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos de la tierra. Ahora veamos lo que dice la parte de la interpretación, ¿sí? Vamos más adelante hasta el verso número 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la misma fuerza de él. Y al fin del reino de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo en rostro y entendido en enigmas. Y aquí lo tenemos nuevamente. Nos refuerza que aquel macho cabrío que destroza a los medos y a los persas, de aquel gran cuerno que tenía en medio, se iba a quebrar en su máximo esplendor, cuando tuviera la mayor fuerza, pero de él saldrían 4 nuevos cuernos. Hablemos acerca de esa parte histórica, ¿sí? Enfoquémonos en el cuerno del macho cabrío, en Grecia. Explica que será quebrado, o que fue quebrado, y en su lugar suceden 4. ¿Pero 4 qué? Bueno, vamos al momento en el que Grecia, históricamente, conquista al imperio más grande hasta ese momento, que eran los medos y los persas. En aquel momento en la tierra, Alejandro Magno lideraba el imperio griego, ¿sí? Y es entonces cuando existe la lucha entre Grecia y los medos y los persas, y efectivamente Grecia termina destrozando al imperio, a pesar de que eran mucho menos soldados de Grecia cuando se enfrentan contra los medos y los persas. Cuando Alejandro Magno muere, tenemos que entender y ver la similitud que hay aquí. ¿Por qué? Porque cuando Alejandro Magno muere a la corta edad de 33 años. Y fue una muerte completamente inesperada. Alejandro Magno estaba en el máximo de su esplendor, en el imperio más grande que ya había, porque ya habían destrozado a los medos y a los persas, como les he dicho. Y de pronto, después de haber tenido tantas batallas, a Alejandro Magno se le conoce como el conquistador más grande en la historia del mundo. Así se le conoce a Alejandro Magno, pero a los 33 años muere. En su lugar van a venir 4 generales a tomar las riendas del imperio. A su muerte, entonces, el reino es dividido para Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Estos 4 diádocos serán los que tomarán las riendas después de Alejandro Magno, pero 2 de ellos tendrán más importancia que los otros 2, Seleuco y Ptolomeo. Por un lado, Seleuco controlando la parte de Siria y Ptolomeo controlando la parte egipcia, pero serán más importantes en la vida del pueblo de Israel. Cuando esos imperios comienzan a reinar, existirá posteriormente a Seleuco un emperador cruel, ruin, que tendría una relación muy difícil con el pueblo de Israel. Vamos a hablar acerca de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes viene de la dinastía seleucida, es decir,
directamente de Seleuco. Posteriormente al primer diádoco, que es Seleuco, viene Antíoco I, Antíoco II, Seleuco II, Seleuco III, Antíoco III, Seleuco IV y por último Antíoco, al que le llamaban Epífanes. Este hombre venía directamente de la línea del sucesor de Antíoco Epífanes, tal cual. Solamente habían pasado algunas generaciones para que él llegara al poder. Pero Antíoco Epífanes, en el momento en el que toma las riendas de su parte Siria, no le es suficiente. Así que va y hace guerra contra los demás imperios, contra los tres restantes, contra Casandro, contra Lisimaco y contra Ptolomeo. Y así es como llega a Egipto y conquista Egipto. Pero tendrá una expedición, o la siguiente lucha será en contra del pueblo de Israel. A su paso por la capital de Israel, Jerusalén, Antíoco Epífanes toma al pueblo y tras una serie de engaños lo somete. Pero lo somete no de nada más de una forma social, sino que literalmente le da en la parte que más le duele al pueblo de Israel. Toca la religión y toca el templo de Dios. Quiero que me permitan leerles una parte histórica que se encuentra en el libro de Antigüedades de los Judíos, escrito por Flavio Josefo. También está escrito en el libro de los Macabeos, si es que usted tiene una Biblia versión católica e incluye este libro. Usted puede documentarse allí en el libro Primera de Macabeos, capítulo 9 y capítulo 10, en donde se narra acerca de Antíoco Epífanes. Pero tomaré lo que dice Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos. En el año 170 o año 143 para los seleucitas, después de haber vencido a Egipto, Antíoco vino contra Israel y subió a Jerusalén. Con un poderoso ejército entró altivo en el santuario, arrebató el altar de oro, el candelero y las luces con todos sus utensilios, la mesa de la proposición, las tazas de las libaciones, las copas, etc. Y con todo se volvió a su tierra. Hicieron sus gentes gran matanza. Pasados 2 años, envió al jefe de tributos con numerosas tropas. No satisfecho con esto, se atrevió a entrar al templo, el más santo de toda la tierra. Con sus impuras manos tomó los vasos sagrados, envió mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá, órdenes escritas de que todos siguieran aquellas leyes extrañas para el país, extrañas para Israel, que se suprimiesen en el santuario los holocaustos, el sacrificio y las libaciones, se profanase el día del sábado y las solemnidades, que se edificaran altares y santuarios e ídolos y se sacrificaran puercos y animales inmundos. Eso es lo que logra Antíoco Epífanes a su paso por Israel. Destruye al pueblo, hace gran matanza, mata a la mayoría de los sacerdotes del templo para poder tomar el templo. Pero no solamente eso, sino que también se roba todo lo que hay en el templo y además quita el continuo sacrificio y en su lugar sacrifica puercos y animales inmundos, hermanos. Vamos a detenernos y tengamos esto en nuestra mente. Sí. Ahora vamos a analizar los siguientes versículos. Acompáñame al verso número 9 y vamos a leer hasta el verso número 14. Hasta allí nos habíamos quedado en este capítulo. Dice: y de uno de ellos, de un cuerno de los que habla, y de un cuerno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y a la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba,
Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Son palabras precisas en donde se homologa perfectamente la historia que leíamos en el libro de Antigüedades de los judíos con lo que narra la visión, con lo que es en la visión del profeta. No hay separación, no hay algún punto que digamos que sean dos cosas opuestas, sino todo lo contrario. Ahora vamos a tomar el rumbo en la parte última de estos versículos, en donde se preguntan hasta cuánto durará la prevaricación del continuo sacrificio, hasta cuánto durará este asolamiento, y le responden hasta 2300 días de tardes y mañanas. Vamos a tomar ese rumbo, porque a pesar de que existen muchas otras cosas destacables e importantes, quiero mencionarles por qué es que creo yo y entiendo que esto es importante. Existen muchos grupos alrededor del mundo que ellos creen y entienden que nuestro Señor Jesucristo ya vino a la tierra, ya sea en visiones, que se les haya parecido tal cual, que haya venido a lo que a veces llaman una visita informal, entre ellos los adventistas, testigos de Jehová, mormones, entre muchas otras religiones. Y usan esta profecía para pensar y para decir que estos días 2300 se usan como si fueran años literales, y entonces hacen una mezcla de tiempos y de pronto dicen Jesús ya vino, porque al final de estos días, cuando se quite la prevaricación y cuando el santuario sea restaurado, fue porque Jesús ya vino a la tierra. Evidentemente no es así. Ellos toman una cita muy básica para la profecía, pero la tergiversan y la forzan a que entre en un lugar donde no va. Mire cuál es. Ezequiel, capítulo número 4, versos 6. Dice la palabra de Dios: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces ellos dicen que como son día por año, y este texto del libro de Daniel capítulo 8 habla de 2300 días, dicen son 2300 años, pero no, por una sencilla razón. Vamos a ver por qué. Les voy a pedir que me acompañen a 1 de Crónicas capítulo 16 verso 40. La palabra de Dios dice así: para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar de holocaustos, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. También vamos a leer Esdras capítulo 3 versículo número 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por mañana y por tarde. Por último, vamos a leer también Génesis capítulo 1, versículo 5, un relato muy conocido. Y llamó Dios a la luz, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y así el relato de Génesis se lleva a cabo durante los 6 días activos de la creación y por último el séptimo día, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que aquí es muy claro cuando separa día y tarde, y específicamente este último versículo del Génesis que dice que a las tinieblas las llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. El crepúsculo, cuando la luz del sol se está yendo y el sol se oculta, a eso le llamamos
noche. Esa parte, en otras partes de la Escritura, se le llama noche o se le llama tarde, porque así es como se cuentan para ellos sus días, como dice la Escritura, de tarde a tarde. Es decir, desde que se oculta el sol hasta que se vuelve a ocultar el sol. ¿Sí? Eso es un día. Vamos a ver otras citas. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 4, que dice: y el que fue sepultado y el que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra de nuestro Dios es clara. ¿Sí? No podemos decir que son años, o no podemos decir que estos años se dividen, no. Dice tarde y mañana. Continúo con la última cita. Está escrita allá en Jonás, 2 citas más. Jonás capítulo 1, verso 17, que dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Mateo capítulo 12, verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ni Jonás estuvo 3 años en el vientre del gran pez, ni Jesucristo estuvo en el sepulcro 3 años. O como algunas personas piensan que estos años se dividen, Jesús no estuvo 1 año y medio en el sepulcro, ni 1 día y medio en el sepulcro. La palabra de Dios es clara. Si dice 3 días y 3 noches, solo son esos, 3 días y 3 noches. Si la Biblia dice 2300 días de tarde y mañana, son eso, 2300 días literales, días de 24 horas. Si nosotros tomamos nuestra calculadora y hacemos la operación con nuestro calendario, con nuestro conocimiento de años, es decir, en nuestro calendario un año tiene 365 días, y hacemos la división entre 2300 entre los 365 días, nos va a dar un número más o menos de 6.3 entre otros decimales. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos este cálculo, pero con el calendario judío, basándonos a un calendario lunar, es exacto y nos da 6 años. 6 años en concreto es este periodo que duran los 2300 días literales. 6 años exactos. Pero ¿qué pasa en esos años 6? ¿Qué pasa? ¿Desde dónde los empezamos a contar? Bueno, vamos nuevamente a la parte histórica, al libro de Macabeo, a los libros escritos por los macabeos, o a los libros escritos de Flavio Josefo, que dicen: y murió Antíoco en el año 164. También en el calendario seleucida, como lo dicen otros historiadores, sería el año 179. Y murió Antíoco en el año 164, el que con su humana arrogancia se imaginaba dominar sobre las olas de la mar y pensaba poner en balanza las alturas de los montes, caído en tierra, poniendo en manifiesto ante todo el poder de Dios. Antíoco entra a Israel en el año 170 y muere en el año 164, y la operación es muy sencilla. ¿Cuánta diferencia hay entre 170 y 164? Son solamente 6 años, nada más. En eso es cuando se desarrollan los 2300 días literales, de tarde y mañana. Existe en el pueblo judío este relato que es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Bueno, a la muerte de Antíoco Epífanes, en esos 6 años, en el último año, el pueblo de los macabeos se había ya rebelado contra Antíoco Epífanes, porque la opresión que había en el pueblo ya era enorme. Él ponía y quitaba sacerdotes,
los mataba gente, robaba más cosas, etc. Al final los macabeos logran echarlo. Antíoco Epífanes muere. Pero existe un relato para los judíos notable, que es la celebración, es el inicio de la celebración de lo que se llama, el Hanukkah. El Hanukkah es cuando logran tener otra vez el templo, lo pueden empezar a restaurar, pero lamentablemente es que el templo, al igual que toda la ciudad, estaba destruido. No había recursos de ningún tipo, ni en especie ni económicos. Así que en el candelero que estaba en el templo no tenía aceite para que durara encendido más tiempo. Recordemos que ese candelero tendría que estar encendido siempre y nunca se tenía que apagar. Pero lo que pasa es que durante 9 días no lograron conseguir aceite, pero el candelero, a pesar de eso, continuó prendido. Entonces, por eso es que adoptan un candelero de 9 brazos, un menorá de 9 brazos, y se instaura la festividad del Hanukkah. Es muy importante decir que es únicamente para los judíos, y por eso es un relato tan importante para ese pueblo, pero también para la Iglesia de Dios, porque entendemos que realmente la profecía de Daniel se cumple cabalmente, poco más de 400 años después. Recordemos que el capítulo 8 está escrito en el año 552 y la profecía se termina de cumplir cuando muere Antíoco Epífanes, en el año 164. ¿Sí? Ahora bien, hemos entendido la parte histórica, la parte profética, pero aún queda una parte, que es la doctrina. Nuestro Dios, nuestro Señor, ha fijado los tiempos de los cuales no pasaremos, y ha determinado las cosas que han de suceder en la forma que deben de suceder, sin que algún hombre venga y diga que la doctrina ha cambiado, o sin que algún profeta nuevo diga que le fue revelado otra cosa. No, nuestro Señor Jesucristo no ha venido tan fácil y tan sencillo, por lo que dice en Números capítulo 32, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará. Así es, amados hermanos, como mucha gente piensa que Jesús ya vino y no. Nuestro Señor no va a cambiar ni va a mudar la promesa que hizo, ni la forma en que la hizo, ni cómo prometió que serían las cosas. Eso queda claro. Algunas personas piensan que Jesús ya vino a una visita no formal a América y que entonces, lamentablemente, solo algunos lo vieron, solo un profeta lo vio, y esa es la doctrina principal. Mormones, testigos de Jehová, adventistas, entre muchas otras religiones, piensan de esta manera y toman erróneamente esta profecía para tener un sustento, en algunos casos el cimiento entero para sus doctrinas. Pero mire lo que nos menciona nuestro maestro acerca de estas cosas. Acompáñeme a Mateo capítulo 24, versículos del 23 hasta el 26. Dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si así fuere posible, a los escogidos. Ya os he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no creáis. Lo mismo pasa aquí, porque definitivamente nuestro Señor Jesucristo sabía lo que vendría para estos días, y es precisamente esto: evitar el engaño y ser, créame hermano, a veces es tanta la insistencia que podemos llegar a caer, pero no hay mayor fundamento que las propias palabras de nuestro Señor Jesucristo,
que están escritas allá en Lucas capítulo 16, versículo 16, que dicen: la ley y los profetas hasta Juan. A partir de entonces son anunciadas las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Y es así como ha estado escrito, y es así como nuestro Señor Jesucristo afirma: la ley y los profetas hasta Juan. De allí las cosas no cambian. Lo último que escribió Juan fue el Apocalipsis. Y del Apocalipsis para entonces no hay nada nuevo, no hay ningún cambio. Lo mismo con la ley, lo mismo con la doctrina. Si es que hay alguna persona que sale a decir que tuvo una revelación especial de nuestro Señor Jesucristo, o que ya es un profeta por orden de un ángel, no creamos, porque definitivamente es falso. Nuestro Señor Jesucristo lo dice claramente y no hay espacio a dudas. Lo que hemos leído en Mateo y en Lucas fueron palabras directas, pero aún faltan algunas cositas más. ¿Qué dice Mateo capítulo 24, pero ahora el verso 27, enseguida de lo que leíamos? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Esa es la explicación de una profecía que no tiene que ver con la llegada nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es una profecía que ya se cumplió, que tiene su importancia en la vida como creyentes y miembros de la Iglesia de Dios, claro, para entender más acerca de la doctrina, para entender que los tiempos que Dios ha fijado y la forma en que los ha fijado se han cumplido, y como lo dice en los libros históricos, todo ha sido para el engrandecimiento del poder de Dios, y así se ha visto. Pero dista mucho de las creencias que tienen en el mundo las demás religiones. Jesucristo ha prometido que vendrá, y nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos que cuando venga no quedará duda de que sea Él. No quedará ni una sola duda de que lo que está escrito por fin se ha cumplido. Si así se cumplieron las palabras tan exactas como esta profecía, hablando de Antíoco Epífanes, ahora imagine la exactitud, pero sobre todo el poder y la gloria con la que se cumplirán la promesa más grande que tenemos, la esperanza de la segunda venida de nuestro Maestro nuevamente a la tierra. Solamente nos queda, amados hermanos, lo que dice Lucas capítulo 16, verso 16. Desde el momento en que se terminaron los profetas, nuestra responsabilidad como miembros de la Iglesia de Dios es esforzarnos cada día más y más por entrar al reino de Dios. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Ya la noche con su sombra se alejó, la mañana vino ya, y viviendo en plena luz me encuentro yo.
esplendorosa viviré. La mañana vino ya, porque en Cristo mi Señor me apoyaré. La mañana vino ya, la mañana vino ya en mi corazón. Toda sombra ha disipado mi Señor, y cantando alegre voy, porque con Jesús estoy. La mañana vino ya en mi corazón. Gracias a Dios por la predicación y el canto también entonado por nuestro hermano Juan Gabriel de allá de Santo Domingo Las Palmas en Chiapas. Dios les bendiga y les mandamos un saludo. Vamos a terminar, hermanos, este culto agradeciéndole la participación de usted y la participación también de nuestro hermano joven predicador. Que Dios le bendiga y le dé fortaleza y más inteligencia también para que siga predicando y guiando a la iglesia de Dios a un buen camino conforme a la palabra de nuestro mismo eterno Padre. Vamos a orar para dar por terminado el culto y después tendremos avisos y noticias. Oremos, por favor. Bendito Padre que moras en la altura de los cielos, Señor nuestro, te doy gracias porque has permitido, Señor, tener este culto y que nos has dado la oportunidad de recibir este día santo. Llénanos de tu paz y de tu misericordia y la fortaleza de tu Espíritu para que sigamos siempre caminando junto a ti en todo momento. Bendícenos, Señor, para que el conocimiento profético no lo confundamos, siempre basándonos en el deseo de aprender más de ti que de las costumbres humanas, Señor. Llénanos de tu paz, bendice a nuestro joven predicador y a su familia y llénanos de tus misericordias siempre por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, los avisos y las noticias son las siguientes. Continuamos en esta alerta de espera para que también la iglesia se cuide y tengamos la oportunidad de seguirnos viendo en una próxima ocasión. Todavía el templo permanece cerrado hasta nuevo aviso. Esperemos que las cosas vayan mejorando y así nos permitan volver a abrir el templo paulatinamente hasta que nos volvamos a ver completamente los hermanos. Por lo pronto les recuerdo y les invito a que participen en los cultos de la escuela sabática, que es a las 10 de la mañana, el culto de adoración en la mañana a las 11:30 y a las 4 de la tarde, y el domingo a las 8 de la mañana en el culto de oración. Sigan participando, hermanos, enviando sus peticiones, sus oraciones y también en fortaleza y en oración. También enviamos saludos a las familias de los hermanos que han perdido a sus parientes, entre ellos nuestro hermano ministro David Ortiz por la lamentable pérdida de su esposa, y la familia Cruz también por el hermano Joel, que fallecieron en esta semana que está terminando. Dios les bendiga y les dé consuelo, hermanos. Bueno, hermanos, muchas gracias por participar y Dios les bendiga y paz a vosotros, hermanos.